Mi esposo murió en un accidente de auto. Yo estaba destrozada. Luego, en su funeral, mi cuñada se levantó y anunció que mi esposo tenía una hija secreta. Todos se quedaron boquiabiertos. Pensé que mi mundo no podía empeorar, pero entonces reveló lo que realmente decía su testamento, y me di cuenta de que nada en mi matrimonio era como yo pensaba. Voy a contarte sobre el secreto que mi esposo guardó. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Y qué pasó cuando el abogado leyó el verdadero testamento que lo cambió todo? Pero primero, déjame contarte sobre el hombre con el que creí haberme casado. Conocí a Daniel cuando tenía 26 años. Él tenía 32, era exitoso, encantador, y todo lo que yo creía querer. Trabajaba en desarrollo inmobiliario, ganaba buen dinero, y me trataba como si yo fuera la persona más importante del mundo. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. Se sentía como un cuento de hadas. Y si estás viendo esto pensando que tu propia vida se está cayendo a pedazos, presiona el botón de suscribirte. Deja un like si quieres más historias reales. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Me encanta conectar con ustedes. Tuvimos un buen matrimonio. O al menos eso creía. Daniel trabajaba largas horas, pero siempre hacía tiempo para mí. Viajábamos, salíamos a cenar, hablábamos de tener hijos algún día. Era cariñoso, atento, y nunca tuve una razón para dudar de él. Llevábamos 6 años casados cuando murió. El accidente ocurrió un martes. Daniel regresaba a casa después de una reunión de trabajo en otra ciudad. Un camión se pasó un semáforo en rojo y lo chocó de frente. Murió instantáneamente. La policía llegó a mi puerta a las 11 de la noche para decírmelo. Al principio no lo creí. Pensé que era un error, pero no lo era. Los días siguientes fueron un borrón. Planear el funeral, llamar a familiares y amigos, intentar procesar que mi esposo se había ido. La familia de Daniel voló desde otro estado. Sus padres, su hermana menor Rachel y algunos primos. Siempre había tenido una buena relación con ellos. Fueron solidarios y serviciales durante la peor semana de mi vida. El funeral fue el sábado. Fue un servicio hermoso. Asistió mucha gente. Daniel era muy querido. Sus socios hablaron de lo buen hombre que era. Sus amigos compartieron historias divertidas. Yo apenas podía mantenerme en pie. Di un breve discurso sobre cuánto lo amaba y cuánto lo iba a extrañar. Después de sentarme, Rachel se levantó. Pensé que iba a compartir un recuerdo o decir algo bonito sobre su hermano. En cambio, caminó al frente y dijo que tenía algo importante que decir. Algo que la familia necesitaba saber. Dijo que Daniel tenía una hija de 10 años llamada Emily. La sala quedó completamente en silencio. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Rachel dijo que la madre era una mujer con la que Daniel había salido antes de conocerme. Dijo que Daniel había estado pagando manutención durante años y que había estado presente en la vida de Emily. No podía respirar. La gente me miraba a mí, a Rachel, entre ellos. La madre de Daniel parecía en shock. El rostro de su padre estaba rojo. Me levanté y le pregunté a Rachel de qué demonios estaba hablando. Ella me miró con una expresión triste y dijo que lamentaba que me enterara así, pero que era verdad. Dijo que Daniel se lo había contado años atrás y le había hecho prometer que no diría nada. Dijo que él había planeado contármelo algún día, pero nunca encontró el momento adecuado. Dijo que pensó que yo merecía saberlo, especialmente ahora. Salí del funeral. No podía quedarme allí. No podía mirar a nadie. Me subí al auto y simplemente conduje. No sabía a dónde iba. Solo necesitaba alejarme. Mi teléfono empezó a sonar. La mamá de Daniel, su papá, Rachel, amigos. Ignoré a todos. Me quedé en un hotel durante 2 días. No podía volver a casa. La casa me recordaba a Daniel, y ahora cada recuerdo se sentía como una mentira. ¿Había estado mintiéndome durante todo nuestro matrimonio? ¿Se escapaba para ver a esa niña mientras yo pensaba que estaba trabajando?
¿Cómo no lo supe? Rachel me llamó una y otra vez. Dejó mensajes diciendo que necesitaba hablar conmigo, que había más cosas que necesitaba saber. Finalmente respondí al tercer día. Dijo que lamentaba haber soltado esa bomba en el funeral, pero que no sabía cómo hacerlo de otra manera. Dijo que necesitábamos vernos. Había algo sobre el testamento de Daniel que yo debía ver. Nos encontramos en una cafetería. Ella parecía cansada, como si no hubiera dormido. Dijo que sabía que yo estaba enojada y confundida, y que no me culpaba. Luego dijo que la historia sobre Emily no era del todo cierta. Le pregunté qué significaba eso. Dijo que Emily existía, pero que no era la hija biológica de Daniel. Estaba muy confundida. Rachel explicó que la madre de Emily, una mujer llamada Jessica, había sido la novia de Daniel en la universidad. Salieron alrededor de un año antes de separarse. Años después, Jessica se puso en contacto con Daniel. Estaba embarazada, pasando dificultades, y el padre había desaparecido. No tenía apoyo familiar y no sabía qué hacer. Daniel se sintió mal por ella. Había sido importante para él alguna vez y no quería verla sufrir. Así que ofreció ayudarla. Comenzó a darle dinero todos los meses. Cuando Emily nació, continuó ayudando. No fingía ser el padre de Emily, pero se convirtió en una especie de figura paterna para ella. La visitaba a veces, la llevaba al parque, la ayudaba con la escuela. Rachel dijo que Daniel nunca me lo contó porque pensó que yo no lo entendería. Pensó que yo vería eso como que él todavía tenía sentimientos por Jessica, o que estaba demasiado involucrado en la vida de otra persona. Lo mantuvo en secreto porque no quería perderme. Le pregunté por qué lo mencionó en el funeral si ni siquiera era su hija. Dijo que por el testamento. Daniel había dejado dinero a Emily, mucho dinero. Y Rachel pensó que yo debía saberlo antes de que se leyera oficialmente el testamento, para que no me tomara otra vez por sorpresa. La lectura oficial del testamento estaba programada para la semana siguiente. Fui a la oficina del abogado sintiéndome entumecida. Los padres de Daniel estaban allí. Rachel estaba allí. Y Jessica estaba allí con Emily. Nunca las había conocido antes. Jessica parecía incómoda. Emily parecía triste y confundida. El abogado, el señor Harrison, comenzó a leer el testamento. Pasó primero por las cosas estándar. Daniel me dejó la casa, sus cuentas de jubilación, sus pertenencias personales, todo para mí. Luego llegó a la parte de las cuentas financieras e inversiones. Daniel había creado un fideicomiso para Emily. Tenía $200,000. El dinero debía usarse para su educación, y lo que sobrara sería para ella cuando cumpliera 25 años. Me sentí enferma. $200,000. Para una niña que ni siquiera era su hija. Pero el señor Harrison continuó leyendo. Daniel también había dejado instrucciones. Quería que yo supiera por qué hizo lo que hizo. Había una carta dirigida a mí. El señor Harrison me entregó un sobre. Lo abrí con las manos temblorosas. La carta estaba escrita con la letra de Daniel. Comenzaba diciendo que si yo estaba leyendo eso, significaba que él se había ido y que lamentaba no haber podido explicarlo en persona. Escribió sobre Jessica, sobre cómo habían salido en la universidad y cómo ella se había puesto en contacto con él años después. Explicó que la ayudó porque no tenía a nadie más y que no podía soportar la idea de que una niña creciera sin apoyo. Dijo que Emily no era su hija, pero que la amaba como si lo fuera. Luego escribió algo que me destrozó. Dijo que la razón por la que se conectó tan profundamente con Emily era porque ya había tenido una hija antes, con su novia del colegio. Ella quedó embarazada cuando tenían 17 años. Daniel quería quedarse con el bebé, pero los padres de ella la obligaron a darla en adopción. Nunca lo superó. Dijo que ayudar a Emily era su forma de compensar a la hija que nunca pudo criar. Sabía que no era lo mismo, pero le hacía sentir que estaba haciendo algo bueno. Dijo que nunca me lo contó porque se avergonzaba de cuánto todavía le dolía y no quería que yo pensara que estaba atrapado en el pasado. La carta decía que me amaba más que a nada.
Decía que lamentaba haber guardado secretos y que esperaba que yo entendiera por qué hizo lo que hizo. Decía que quería asegurarse de que Emily estuviera cuidada, pero que también quería asegurarse de que yo tuviera todo lo que necesitaba. Decía que esperaba que pudiera perdonarlo. Lloraba tanto que apenas podía ver. La madre de Daniel también lloraba. Rachel puso su mano sobre mi hombro. Jessica miraba al suelo. Emily estaba abrazando a su mamá, asustada. El señor Harrison dijo que había una cosa más. Daniel me había dejado una segunda cuenta que yo no conocía. Tenía más de $500,000. Había estado ahorrando e invirtiendo durante años. Quería asegurarse de que yo estuviera financieramente segura si algo le pasaba. Sentí tantas emociones al mismo tiempo. Ira porque había guardado secretos. Tristeza por el dolor que había cargado por su primera hija. Culpa por no haber sabido cuánto estaba sufriendo. Y duelo. Un duelo abrumador. Porque se había ido y nunca podría hablar con él sobre todo esto. Después de la reunión, Jessica se me acercó. Dijo que lamentaba haberse entrometido en mi vida. Dijo que Daniel había sido un buen hombre que la ayudó cuando no tenía a nadie más. Dijo que Emily preguntaba por él constantemente y que estaba destrozada cuando supo que había muerto. Miré a Emily. Tenía 10 años, era delgada, con grandes ojos marrones. Parecía aterrorizada. Le pregunté si Daniel había sido bueno con ella. Asintió, y dijo que solía llevarle libros y ayudarla con la tarea. Dijo que él le decía que podía hacer lo que quisiera si trabajaba duro. Algo dentro de mí se suavizó. Esta niña no había pedido nada de esto. Acababa de perder a alguien que se preocupaba por ella. Y sí, Daniel debería haberme contado. Debería haber sido honesto. Pero estaba tratando de hacer algo bueno en una situación complicada y desordenada. Le dije a Jessica que no estaba enojada con ella ni con Emily. Dije que necesitaba tiempo para procesarlo todo, pero que no quería que se sintieran mal. Jessica me agradeció y dijo que si alguna vez quería hablar, estaría disponible. Se fueron, y yo me quedé sentada en mi auto durante 1 hora, solo tratando de respirar. En los meses siguientes, traté de recomponer mis sentimientos. Estaba enojada con Daniel por mentir, pero también entendía por qué lo hizo. Estaba avergonzado de su pasado. Tenía miedo de perderme y trataba de ayudar a una niña que lo necesitaba. Eso no hacía que la mentira estuviera bien, pero la hacía humana. Me puse en contacto con Jessica unos meses después. Nos reunimos para tomar café. Me contó más sobre la relación de Daniel con Emily, cómo aparecía una vez al mes, cómo nunca intentó sobrepasarse, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaban. Dijo que hablaba de mí todo el tiempo, de cuánto me amaba y de lo afortunado que se sentía de tenerme. Le pregunté si Daniel alguna vez había tenido sentimientos por ella. Se rió y dijo que no. Dijo que su relación era completamente platónica, que él la veía como una amiga y nada más. Eso ayudó. Saber que no hubo una infidelidad emocional lo hizo más fácil de aceptar. Empecé a visitar a Emily ocasionalmente. Al principio fue incómodo, pero era una niña dulce, inteligente y curiosa. Íbamos a la biblioteca o por un helado. No intenté reemplazar a Daniel, pero quería que supiera que alguien todavía se preocupaba por ella. Los padres de Daniel tuvieron dificultades con todo esto. Estaban molestos porque nunca les habló de la hija que dio en adopción. Estaban confundidos por Emily, pero con el tiempo lo aceptaron. Empezaron a visitar a Emily también. Ella se convirtió en parte de la familia de alguna manera. Rachel me dijo que había debatido durante semanas si decir algo en el funeral. Dijo que sabía que me iba a doler, pero no quería que entrara a esa oficina de abogados completamente desprevenida. Lo entendí, aunque la forma en que lo hizo fue brutal. Mirando atrás, desearía que Daniel hubiera confiado lo suficiente en mí como para contármelo. Desearía que me hubiera dejado entrar en esa parte de su vida, en lugar de esconderla. Pero también sé que las personas son complicadas. Todos cargamos dolor, vergüenza y secretos que creemos que lo arruinarán todo si salen a la luz.
Daniel no era perfecto. Me mintió durante años. Pero también me amó, me cuidó y trató de hacer algo bueno por una niña que necesitaba ayuda. Puedo estar enojada por las mentiras y aún así apreciar al hombre que fue. Ambas cosas pueden ser verdad. El dinero que me dejó me dio una seguridad financiera que nunca esperé. Dejé mi trabajo y volví a estudiar algo que siempre había querido. Viajo más. Vivo una vida que Daniel habría querido para mí. Emily tiene ahora 13 años. Todavía nos vemos. Le va bien en la escuela, habla de ir a la universidad y tiene grandes sueños. El dinero que Daniel le dejó hará posibles esos sueños. Ese es su legado. No los secretos, sino las vidas que cambió. Después del funeral de mi esposo, mi cuñada expuso a una hija secreta. Pensé que eso me destruiría, pero luego aprendí la verdad y me di cuenta de que mi esposo era solo un hombre imperfecto tratando de hacer lo correcto por las personas que amaba. Lo extraño todos los días, y lo he perdonado por los secretos.